África será, según el Foro Económico Mundial, un jugador mundial de peso en los años próximos. Es un continente con la población al alza, cuando las potencias luchan con el estancamiento o directamente la caída de los índices demográficos. Es históricamente un continente con importantes reservas de recursos naturales estratégicos, y lo sigue siendo hoy. Los productos en demanda cambiaron, pero África sigue siendo rica en lo que los mercados requieren, en cobalto, en tierras raras. Es decir, es una región del mundo a la que hay que prestarle atención. Eso es lo que hacemos en Mirando a África con Mercedes Ayaez. Y como corresponde a esta época del año, vamos con una mirada panorámica del 2024 que se fue. Mercedes, ¿cómo andás? Muy bien, gracias. Feliz año para todos. Feliz año para ti también. Te agarramos en esta región del mundo, ¿no? ¿Andás por Argentina? En Buenos Aires. Ahí está. ¿Por dónde te parece empezar? ¿Qué es lo que te parece lo más importante, lo más interesante de este año en África? Las protestas masivas de jóvenes en una cantidad de países, de Nigeria, Senegal, Kenia, Mozambique, en Ghana, protestando de forma más bien espontánea, no liderados por partidos políticos que después se pueden plegar, pero protestas de jóvenes generación Z y millennials protestando por asuntos puntuales, como puede ser una suba de impuestos o la suba de los precios de los alimentos y la corrupción, pero protestando fundamentalmente contra un sistema político que los decepciona, que no está generando empleos para esta gran juventud que está allí, que es la riqueza de África, que ningún otro continente tiene, y no provee servicios básicos de salud y educación que sean adecuados, sobre todo en las zonas rurales. Es una protesta, como dije antes, sobre todo contra la corrupción y contra una élite política, lo que aquí se llamaría la casta, una élite política que gobierna para su propio beneficio y no para el de la gente, o no tanto para la gente. O sea, es una protesta contra un sistema político que no les sirve, que ya está perimido y que quisieran cambiar. La cuestión es cómo cambiarlo. ¿Y esto, Mercedes, se está dando en varios países, estas protestas así de jóvenes? En muchísimos, como dije al principio, ¿viste? De Nigeria, en Mozambique, Senegal, Kenia, en tantos, con más y con menor éxito, porque también hay variables. Y también lo interesante de estas protestas es que en general no hay un líder, porque no es un partido político, sino los sindicatos que lo lideran, y que se coordinan por WhatsApp, TikTok, Facebook y otras plataformas. Son las protestas de la era digital como corresponde a los jóvenes. Y eso tiene ventajas y desventajas. La protesta que se combina por el mundo digital es rápida, es eficaz y es dinámica. Pero también con el tiempo se disipa rápidamente si no hay estructuras para canalizar esas protestas y esos reclamos. Si hay una elección cerca, como fue el caso de Senegal, pues los jóvenes van y votan y logran cambios a través de las urnas. Si las elecciones son en 2 años, como en Kenia, hay una retracción de la protesta y después puede disiparse, o el gobierno, los gobiernos están aprendiendo a lidiar con este tipo de protestas, cortando el internet, aunque eso también trae problemas en la economía, o usando trolls, usando información falsa, creando divisiones entre los grupos de WhatsApp. Entonces también los gobiernos se están poniendo al día con la protesta en la era digital. Y como te decía, ha habido éxitos y otros que no. En fin, hay que esperar a ver qué pasa. Ahora me contás algunos casos de éxito, pero creo que no mencionamos un punto que vos me contaste en la previa, que era para especificar también, ¿no? Porque las dinámicas son diferentes en países africanos de lo que estamos acostumbrados acá. Por ejemplo, el voto étnico, que era algo que se daba habitualmente. O sea, yo pertenezco a esta tribu, voto al candidato de esta tribu, ¿no? Y hoy tú me decías que estos jóvenes también se están como rebelando de alguna manera contra esa tradición. Absolutamente. Eso ya es una cosa más de sus mayores, de sus padres y abuelos. No por ser kikuyo voy a votar al candidato kikuyo. Están abandonando el voto étnico y también el voto de lealtad a los partidos que
de la liberación colonial. Claro. Y ahora lo que quieren son resultados hoy. Las glorias del pasado a los jóvenes que ni siquiera habían nacido, hay muchos cuando se dio la independencia, pues ya no les importan, entonces no necesariamente los votan en las elecciones. Y eso se vio muy claro en Sudáfrica, Eso te iba a donde decir. por primera vez, y para su sorpresa, el partido en el poder, el ANC, el Congreso Nacional Africano, el partido de Mandela, quedó con un 40%, no llegó a una mayoría y tuvo que entrar en un gobierno de unidad nacional con su opositor principal, la Alianza Democrática, que es el partido que gobierna hace 20 años a la provincia del Western Cape, donde está Cape Town, que es la provincia mejor gobernada. Entonces, y fue una gran sorpresa para ellos ver que no conseguían más del 50% de los votos. Lo mismo pasó en Botswana, en donde también el Partido de la Liberación perdió, en Namibia casi, en Ghana, en otros países no han votado al partido que estaba en el poder. Y también es admirable que de los 17 países que tuvieron elecciones este año, estos 6 donde el partido que estaba en el gobierno perdió, aceptó la derrota y que esas elecciones fueron limpias y transparentes, lo cual no fue el caso de otros, por ejemplo, en Mozambique. Mencionaste Senegal, ¿no? Que tuvieron elecciones este año. ¿Quién? Senegal, mencionabas como casos de éxito, ese es uno, ¿no? Senegal realmente tuvo una trayectoria muy, muy interesante y que genera optimismo. El presidente anterior, Macky Sall, que estaba desde 2012, quería manipular las leyes para poder presentarse a un tercer término, lo cual estaba prohibido. Eran 12 años que estaba Macky Sall. Entonces la juventud salió a las calles a protestar contra esto, lograron que no lo hiciera, que no se presentase a la reelección. En el momento, antes había puesto en la cárcel, había arrestado a los 2 líderes de la oposición, líderes jóvenes. 10 días antes de las elecciones los liberó. La gente los sacaron en andas de la cárcel y los votaron masivamente. Y ahora Senegal tiene el presidente más joven electo democráticamente de toda África, con 44 años, Bassirou Faye, y que tiene otro tipo de políticas, de ideas, otra forma de actuar. Entonces allí lograron un resultado concreto. En Kenia lograron que el presidente William Ruto, que había anunciado una suba en los impuestos y en los precios de alimentos, que anulase esas subas y que echó también a varios ministros acusados de corrupción, incluso al vicepresidente. Pero ahora de a poquitos ha estado empezando a subir algunos impuestos, algunos precios, porque necesita ingresos para pagar los intereses de la deuda. Es un problema muy serio para África. ¿Algún otro ejemplo de éxito que tengas de estas protestas masivas que mencionabas? Bueno, en Ghana también no votaron al gobierno que estaba en el poder y votaron a una oposición. Y después habrá que ver qué pasa en Mozambique. Esto para vos entonces tiene que ver con un recambio generacional. O sea, Absolutamente. África, decía yo, perdón que te corte Mercedes, pero decía yo en la introducción, África es la región del mundo donde la población sigue creciendo, ¿no? Ya hemos visto Europa y Estados Unidos, por supuesto, pero también en China, ¿no? Como que se han desacelerado o incluso están cayendo los crecimientos poblacionales. En África, todo lo contrario. O sea, se espera que para mediados de siglo, que mediados de siglo es en 20 años, que ya sea la región del mundo con la mayor cantidad de jóvenes del mundo, por ejemplo, ¿no? O sea, ya lo es. Ya lo ya es, lo bueno, es. pero porque hoy leí sobre eso, capaz que estoy diciendo mal el dato entonces, pero como que eso va a ir, lo que hoy ya está, se va a consolidar y va a ser como un potencial económico, ¿verdad? Tenés una fuerza de trabajo que otros países soñarían con tener. Entonces, eso ya se está dando y se está traduciendo, ves tú, a también cambios de fondo, no sabemos si de fondo todavía, pero por lo menos cambios circunstanciales en quienes se están dirigiendo estos países.
Creo que sí, ya es el único continente que tiene fertilidad alta, arriba de la fertilidad de reemplazo de la población. Y yo creo que son cambios de fondo, pero los cambios de fondo llevan tiempo Claro. también para asentarse, para instituirse, para establecerse, para llegar a las instituciones, para llegar a las elecciones y votar otros gobiernos. Porque también es absurdo que el país con la mayor cantidad de jóvenes del mundo haya, como en Camerún, un presidente, Paul Biya, que tiene 91 años, hace 40 años que está en el poder y quiere presentarse de nuevo a las elecciones en el 2026. O sea, va a tener 95 años. O sea, es un absurdo. Y hay otros cuantos, ¿eh? En Uganda también Museveni ya tiene más de 75 y no tiene ni habla de retirarse. Entonces, eso también es una contradicción que los jóvenes notan y dicen, no, es hora de tener líderes más jóvenes, más sintonizados con el mundo y más sintonizados con sus necesidades y las posibilidades y atender justamente a cómo a apoyar a esta juventud con educación y salud para tener una fuerza de trabajo educada, saludable, que es lo que se precisa en una economía moderna. Pasando a otro tema, dijiste que la deuda es un problema muy grave en África. ¿Esto con qué tiene que ver? Esto tiene que ver con varias cosas. Primero, es un problema serio porque los países están ahogados, no consiguen pagar ni los intereses de todo lo que se han endeudado en los últimos 10, 15 años. Y hay muchos que están en situación crítica a punto de hacer un default. Allí intervienen varias cosas, pero vamos a ver las consecuencias primero y después los orígenes, las Bien. causas. Las consecuencias son que hay muchos países que gastan más cada año en pagar los intereses de la deuda que lo que gastan en salud y educación. Y eso es como un autosabotaje, porque si no invertís en tu población, tampoco vas a traer inversores, ni vas a generar empleo productivo, ni vas a tener más impuestos y más ingresos. Pero gastar más en pagar los intereses que en salud y educación es muy grave. Y también no pueden gastar más en infraestructura cuando es necesaria, las carreteras, los aeropuertos, los puentes, que después son destruidos por ciclones, inundaciones y por el cambio climático. Y también eso genera, cuando no pueden gastar en servicios sociales, genera protestas, genera insatisfacción en la población. Y otra cosa que hacen es pedir un préstamo por ejemplo, al Banco Mundial o al FMI, al Fondo Monetario Internacional, que después, en vez de ser invertido en cuestiones de desarrollo, va a pagar a China o a los fondos privados donde deben, se usa para pagar los intereses de la deuda y van generando deuda. O sea, crean otra deuda para pagar la deuda de la deuda. O sea, es un círculo infernal del cual es muy difícil salir. Y todo esto también, digamos, es un proceso que se agudizó con el COVID, con toda la crisis económica que generó en el mundo entero el COVID, la paralización del comercio y la guerra de Ucrania, que hizo subir vertiginosamente los precios de tres cosas que son fundamentales para África: el combustible, el petróleo, el gas, los alimentos y el fertilizante. Y a la vez subieron las tasas de interés y entonces los pagos tienen que ser también mayores porque han sido todos generados en dólares. Y a la vez esto se imbrica en el contexto general en que el sistema que tenía el mundo para lidiar con los problemas de la deuda en los países más pobres está en crisis, está en quiebra. Porque ahora, antes eran los países ricos y el Banco Mundial, y el FMI, y la OECD y los países escandinavos, y se sentaban todos en el Club de París con los países endeudados a negociar. Pero ahora, para muchos países, el principal prestamista ha sido China. Y China no se sienta en el Club de París. China no quiere hacer arreglos multilaterales, prefiere lidiar uno a uno individualmente con los países y negociar cosas diferentes con cada país. Eso complica el panorama. Muchas veces también, como pasó con Zambia, China es el principal prestamista para Zambia, no le permitía llegar a acuerdos con el FMI o con el Club de París porque no le servía a China. Y China no perdona deudas, perdona un 5%. Lo que hace es extender los plazos hacia el futuro, lo que se llama patear la pelota para adelante. Sí. Entonces, eso complica enormemente. Y todavía para complicarlo más, desde el 2010, el FMI aconsejó a los países africanos
a buscar inversores privados y préstamos de los fondos de bonos privados. Entonces hay otro jugador más que también altera la dinámica, porque esos no tienen lealtad ni al desarrollo, ni a la equidad, ni son países con un bagaje colonial. Los fondos privados quieren su dinero y de cualquier forma. Entonces, la cuestión geopolítica con China, la aparición de estos nuevos prestamistas de los fondos privados ha descalabrado al sistema para operar con las deudas y por eso que está tan complicado y que más de 2 docenas de países están muy ahogados, estrangulados por la deuda externa. Mercedes, a ver, repasamos, ¿no? Ahí ya aparece algo también geopolítico, ¿no? O sea, como la influencia que tiene China. Hemos hablado en otras oportunidades de la influencia de Rusia. Algo que pasó este año es la influencia de otro país que ha tenido una influencia histórica desde la época colonial en África, que es Francia. Y este año se da un nuevo hito en la retirada de Francia, ¿no? De África. O más bien en la expulsión, no sé cómo lo llamarías vos. Las dos cosas. Le exigen que se vaya y se van. Ahora, eso sucedió sobre todo en los países del Sahel. Empezaron con los tres que tuvieron golpes de Estado de militares, Mali, Burkina Faso y Níger, que le exigieron a Francia que retirase las bases que tenía. La de Níger era sobre todo para luchar contra la insurgencia islámica en el Sahel y que también es paralela a los canales de migración ilegal de africanos hacia África, hacia Europa a través del Mediterráneo. Y tenía también una base militar en Chad, porque Francia ha sido un gran aliado de Chad y todos los regímenes autoritarios que Chad ha tenido. Y entonces tanto Níger, Burkina Faso, Mali, Chad le han pedido que retire sus tropas y ahora Senegal y la Costa de Marfil también le pidieron que retirase. Allí hablamos de 300 soldados, 400, 500, es más una presencia simbólica que una presencia activa, como tenían en los países donde hay insurgencias yihadis, islamistas. Pero es sintomático y simbólico de otra actitud hacia Francia y también las conversaciones para dejar el franco de África del Oeste, que está ligado al franco francés, y ver de tener una otra moneda diferente de toda la zona, pero eso ya es a largo plazo porque es complicado, especialmente porque los países con las nuevas dictaduras se han retirado de ECOWAS. Entonces, eso va a llevar tiempo de dirimir, pero por el momento hay una ola de sentimiento anticolonialista y antifrancés que se traduce en la expulsión de las tropas y en cambiar los nombres de muchas calles que honraban a franceses y de plazas y de estatuas. Mencionaste dos palabras muy importantes en este punto, que son las guerrillas o las insurgencias yihadistas, ¿no? Islámicas. Dije un montón de palabras, pero en realidad podríamos decir simplemente insurgencias yihadistas. Y decías, no, Francia estaba ahí en particular tratando de controlar esto. Bueno, Francia se va, podemos decir Francia tampoco es que estaba triunfando en este control, ¿no? Pero bueno, ahora directamente se va. ¿Qué está pasando entonces con estas insurgencias, con estas organizaciones yihadistas que quizás no son Al-Qaeda, no son las que estamos más acostumbrados a nombrar, pero que juegan un rol en el desbalance y la desestabilización en esa región, ¿no? Pues siguen avanzando. En realidad están cada vez más fuertes, porque lo que hicieron Mali, Níger y Burkina Faso fue, y ya había empezado Mali hace 2 o 3 años, que ya tenía las milicias, a los mercenarios Wagner. Cuando Wagner implodió, ¿no? Cuando Wagner y Putin mandó matar al jefe que se había insubordinado, muchos de los mercenarios pasaron a ser una organización bajo la tutela del gobierno ruso, o sea, pertenece al gobierno ruso. Se llama el Africa Corps, el Cuerpo de África, que recuerda el cuerpo de África, como se llamaba
el cuerpo de África de Hitler, que así se llamaba. Entonces cambiaron de nombre y de patrón, pero están allí y están sobre todo en Mali, Burkina Faso y Burkina Faso. No han tenido éxito. Al contrario, lo que se han generado matanzas de civiles documentadas por Human Rights Watch, por Amnistía, por los monitores locales y por las Naciones Unidas, porque además es muy difícil a veces distinguir cuál es un yihadi, cuál es un guerrillero y cuál es un campesino que está ahí en su camello, ¿no? Andando en camello, pastando a su ganado. Y, y ha habido incursiones más osadas hasta dentro de las capitales, en Bamako, en Mali, en Ouagadougou, en Burkina Faso, y están controlando más territorio. Y también sucede que las matanzas de civiles no generan simpatía ni para los rusos ni para el gobierno, sino que al revés, genera más simpatía, o digamos, genera más apoyo por los yihadis, por las insurgencias. Un caso muy particular fue en febrero de este año, en que se sabía, había anuncios de que iban a atacar una base militar en el norte de Burkina Faso, y los militares mandaron a 200 campesinos y campesinas a cavar un foso alrededor y a hacer murallas de arena, en fin, para fortificar el local. Y los yihadis atacaron y mataron a 200 de estos campesinos. Y también en Burkina Faso, que es muy autoritario ese régimen, cuando arrestan a periodistas, activistas de los derechos humanos, monitores, abogados o jueces, los mandan al frente de batalla como carne de cañón. Entonces, eso tampoco genera un gran apoyo al gobierno. En fin, no están logrando ni negociar, excepto Níger. Níger es el que probablemente continúe con las negociaciones que tenía el gobierno civil anterior. Y en cambio los otros no hablan de negociación y no están pudiendo contener a la guerrilla islámica, que tiene modos de operar muy diferentes a los que están acostumbrados los Wagner, los ex-Wagners o los soldados rusos. ¿A qué te refieres con También es eso? interesante ver, cuando hablamos del cambio generacional, que todos estos líderes de los golpes, los golpistas, tienen 35, 40 años. El más joven es el de Burkina Faso, que dio el golpe, Ibrahim Traoré, que dio el golpe con 35 años. Así que allí también hay generaciones nuevas desconformes con la forma de hacer política y con los sistemas políticos anteriores, pero que optan por por un golpe militar. Interesante, ¿no? Porque lo estamos planteando como que el cambio generacional era algo positivo, que estaba sacando del poder a partidos totalmente atrincherados en el poder, pero los que vienen después no necesariamente son mejores, ¿no? Ahí está. Entonces, también hay que dar tiempo y ver, siempre entran, toman el poder y dicen que en 4 años habrá elecciones o una nueva constitución. Hay que ver si lo cumplen y qué pasa, y también en qué momento la población también dirá no suficiente. También es posible que les estén dando una chance a ver cómo les va. Mercedes, esto de las insurgencias yihadistas lo hablamos alguna vez un poco más en profundidad, pero me parece que está bueno decir algo más al respecto. Si bien los invito a buscar esa columna que hicimos específicamente sobre los conflictos en el Sahel, que es esta zona de ahí por abajo del Sahara, digamos, ¿no? Que estaba bien conflictiva. Pero lo que le importa a los occidentales es si tarde o temprano eso le va a provocar problemas a ellos, ¿no? No es lo mismo estas organizaciones terroristas que estaban en el mundo árabe, que está más cerca de Europa, ¿no? Y que todo el tiempo están atrás de ataques terroristas y demás, que estos que los vemos más lejos. ¿Vos te parece, están vinculadas, hay vínculos con esas otras organizaciones? ¿Está la posibilidad de que este fenómeno crezca y se convierta en algo de más importancia mundial? ¿Cómo lo ves vos desde tu lugar? Hay vínculos ideológicos, ciertamente, con ISIL, con el Estado Islámico, con Al-Qaeda y con otras, porque además hay muchos de estos grupos, ya no son uno solo, son muchos. Pero también por ejemplo, Boko Haram actúa en el norte de Nigeria, alrededor del lago Chad, y también también en la frontera con Níger,
en realidad se está transformando ahora en grupos de extorsión, de secuestros y de distintos tráficos ilegales. Un poco también como le pasó, se puede decir, a ciertas guerrillas en Colombia, Mm. que se dedican ¿viste? Al tráfico de esmeraldas o de drogas. Entonces, Boko Haram ciertamente ahora se dedica más, gana más dinero con los raptos y con otros contrabandos. También en el Sahel hay contrabando. Los grupos islámicos también dejan pasar a los camiones que llevan inmigrantes a Libia o a Algeria o a Túnez o otras partes para tratar de cruzar y después esos camiones vuelven. O también llevan inmigrantes y llevan droga de Guinea-Bissau, llevan droga de otros lados y traen armas, traen espagueti, viste, la pasta italiana es una Sí. cosa favorita, hay todo un tráfico de pasta que llega a Níger, ¿Y por qué no la pueden entonces también hay importar? contrabando, ¿No la ¿sí? importan legalmente? ¿La tienen que contrabandear? ¿Contrabandear? ¿Cómo es eso? Es más barato Ah, bueno, contrabandearla. claro. Si tenés que importarla, después hay que pagar impuestos y sale mucho más cara. Entonces también ahí hay una superposición de ideología islamista, pero también de otros negocios ilegales. Y también está siempre la cuestión del tráfico de armas y el tráfico de drogas, todo en Mm. paralelo. Y no nos olvidemos que digamos, la insurgencia yihadi en el norte de Mozambique continúa, menor, porque las tropas de Ruanda han conseguido reducirla, pero no ha desaparecido, cada tanto hacen ataques, y en la parte este del Congo, donde hay milicias y campos de entrenamiento también para otros guerrilleros, para otros yihadis de otras partes, y se confunde también con más o menos con los grupos de milicias no yihadistas que hay allí, como el M23 y otros tantos. O sea, algunos dicen que hay como 100 grupos de distintas milicias. Entonces, es un panorama confuso. Sí hay, y eso que dice, ¿qué contactos tienen con otros? Por ejemplo, hará 4 años, cuando Estados Unidos y Turquía apretaron mucho a ISIL en Siria, Mm. o a los bordes de Siria, muchos de estos yihadis se fueron para África con las armas que tenían y la experiencia de combate que habían adquirido durante 10 años en Siria. Entonces también hay esa, digamos, llegó gente nueva con experiencia de combate y con armas. Mercedes, podríamos tocar muchísimos temas más, pero hay uno que yo adelanté hoy temprano y que todavía no hemos tocado, que es el de la salud, porque África, un continente también históricamente afectado por epidemias, por pandemias, cosas que obviamente después repercuten en el resto del mundo, pero que en sí son muy graves en África. Vos tenés algunas buenas noticias, ¿no? En este sentido. Bueno, en la epidemia de Mpox o la viruela del mono Mm. está bastante controlada y no ha salido prácticamente del continente. El miedo que había de que fuera a expandirse como el COVID o como otras, ha habido relativamente pocos casos fuera del continente. En África son 20 países han registrado casos. En más de la mitad, ya hace 3, 4 meses que no hay casos, o muy pocos. El 80% de los casos está en la República Democrática del Congo, en el Congo Kinshasa, y sobre todo en la parte este, que es la parte donde está en permanente conflicto, lo cual significa que hay 4 millones de desplazados, que la infraestructura está destrozada, no hay las clínicas, no hay los hospitales, los dispensarios, en fin, está en una situación de desastre hace ya décadas. Y entonces es más difícil allí proporcionar servicios básicos de salud. Y creo que de los 15.000 casos confirmados a través de análisis de laboratorios, 12.000 son del Congo y de esta zona, que además está luchando con epidemia de cólera, epidemia de sarampión y las guerrillas. En los otros lugares, Uganda, Ruanda y demás, está bastante controlado porque han logrado poner barreras sanitarias y proporcionar diagnósticos, alerta a la población, información que es fundamental. Y la otra cosa fundamental son las vacunas que han empezado a llegar. Ya empezaron a distribuir las vacunas japonesas. Japón produjo su propia vacuna, es el mayor donador
y ya se han empezado a distribuir, inclusive con las jeringas especiales que necesitan. Han llegado a 900.000 dosis de vacunas para 9 países. Fundamentalmente van a ir primero al personal sanitario, que está en contacto con los enfermos, y a las familias de enfermos y barrios y las zonas que están afectadas. No es suficiente para hacer una vacunación masiva a nivel nacional, ni probablemente sería ahora el momento de hacerlo. Entonces llegaron 900.000 y ya están prometidas 5.8 millones que estarán llegando en el 2025, y está también la capacidad para distribuirlas, porque llegan las vacunas y después el segundo problema es la distribución. Sí, claro, la Y logística. cuando dije 15.000 casos confirmados, también hay otros 50.000 no confirmados por falta de capacidad de diagnóstico y de laboratorios. Eso serán 62.000, no está claro, pero también la mayor parte están en el Congo. Habían contado 1.200 muertes, que finalmente no es tanto. En un país, si pensamos que en el continente mueren 400.000 personas de malaria, 1.200 muertes no es tanto, pero lo fundamental es que la respuesta está siendo organizada con eficacia. ¿Qué pasa con el SIDA, Mercedes, que es una enfermedad que ha causado estragos en África? Bueno, por cierto que la mayor parte de las personas infectadas está en tratamiento antirretroviral, está tomando antirretrovirales. Esa ha sido una gran campaña de todos los países, de los donadores, de la OMS y demás, y eso, cuando tenés personas en tratamiento regular, que toman los remedios de forma regular, ya no son infecciosas. Entonces eso ha cortado bastante la infección. Los controles para las mujeres embarazadas funcionan muy bien. Hay muy pocos casos de transmisión de la madre al bebé, porque además las mujeres, cuando van a los controles antenatales o cuando en el momento cuando van a parir, también se les hacen los exámenes y se administran antirretrovirales si es necesario. Así que eso está más controlado. Las principales infecciones son entre las jóvenes, entre las muchachas de 18 a 25. ¿Te parece, Mercedes? Ahí te dejé de escuchar yo, por lo menos. Ahí, para que estamos con algún temita que no te estamos escuchando. Me parece que ella nos dejó de escuchar a nosotros también. Le iba a decir a Mercedes para pasar a una parte cultural que ella proponía, que era repasar algunas novedades musicales que están siendo un éxito en todo el mundo y que salen justamente de África. Así que capaz podemos ir escuchando esa canción mientras recuperamos la conexión. Make me sweat, make me harder, make me lose my breath, make me water, make me sweat, make me harder, make me lose my breath, make me water. Normally, I could keep my cool, but tonight I'm whining. I'ma be in a dangerous mood, can you match my timing? Telling me that you really about it, what you're hiding. Talk is cheap, so show me that you understand how I like it. Can you blow my mind? Set off my whole body. If I give you my time, can you snatch my soul from me? I don't wanna wait. Come take me where I ain't been before. Can you blow my mind? Set off my whole body, whole body. Make me sweat, make me harder, make me lose my breath, make me water, make me sweat, make me harder, make me lose my breath, make me water. Hopefully, you can last all night. Te hemos perdido ahí un momento, Mercedes, pero ya te recuperamos.
Yo te proponía pasar, después de comentar un poco del tema salud, que si bien seguro que hay más para hablar del Lenacavir y de todo esto, estos medicamentos nuevos que hay, y cómo están colaborando con la lucha contra el SIDA en un continente que supo estar tan complicado con este tema, ¿no? Vos me habías dicho que como para destacar otra cosa, también en el plano de las noticias positivas, ¿no? Ya mencionamos algunas noticias positivas en salud. Mencionabas como positivo en la charla previa el aspecto musical, cómo está saliendo música de Sudáfrica que está siendo exitosa en todo el mundo, ¿no? Sí, África tiene una riqueza musical impresionante y entonces y que se está expandiendo por todo el mundo. Ya bueno, desde sobre todo de Nigeria y los rappers y demás, pero ahora lo que yo noto es que por todo el mundo se está escuchando el amapiano, que es un ritmo que nació en Sudáfrica y luego fue adoptado por Nigeria, Kenia y las grandes fábricas musicales de África. Y tuvo su premio en los Grammys. Este fue el primer año que hubo un Grammy para la música africana, que lo ganó Tyla, una chica de 21 años, sudafricana, con un tema de agua. Pero también la música, Selena Gómez de Estados Unidos también empezó a cantar con cantantes de amapiano africanos y han tenido un éxito que ha sido universal, este que estabas tocando recién. Yo lo escucho en Buenos Aires, en los negocios, en las boutiques, en las galerías. La primera vez que entré a una galería o a una farmacia, un kiosco, y estaba Selena Gómez con Rema tocando esta canción, me quedé sorprendida, pensé que ¿qué habrá pasado? Es una cosa rara. Después no, en realidad está en todas partes. Y esas y otras músicas africanas. Así que eso está muy bien porque además es un producto de exportación cultural que le hace justicia a la riqueza y la variedad musical del continente, y que yo creo que le hace falta a la música global tener más acceso a estas canciones, a estos ritmos diferentes, hasta el punto que se escuchan hasta en las boutiques de Buenos Aires. Nosotros además tenemos la música nuestra de esta zona del mundo, tiene una influencia gigante de África, ¿no? O sea que y bueno, la nuestra y el blues, el rock, o sea, todo tiene mucha raíz en la cultura africana, pero un poco nos hemos olvidado, le hemos dejado un poco de lado, ¿no? Y está muy bien también que se escuche lo que los jóvenes escuchan y producen en África. Tyler tiene 22 años ahora, y entonces y creo que los jóvenes también a nivel global también se conectan bien con ella y con el amapiano y con otros ritmos. Bad Bunny de Nigeria, otro nombre a tener en cuenta. Make me harder, make me lose my breath, make me water. Mercedes Ayáez, muchísimas gracias por esta columna. Nos quedó hablar de cambio climático. Creo que ya no tenemos tiempo, pero otro día capaz podemos hacer otro espacio y tocar ese tema. ¿Cómo está impactando el cambio climático en África y qué se estuvo discutiendo ahora en la cumbre que hubo recientemente, donde los países africanos fueron a poner sobre la mesa, algún tipo de compensación, ¿no?, de parte de los países desarrollados que son los que contaminaron y hoy te exigen, se desarrollaron contaminando y hoy te exigen que no contamines, ¿no? Entonces, como si tiene que haber algún tipo de compensación de los países ricos a los países pobres para que puedan hacer estas transformaciones energéticas y demás. Es un tema súper interesante donde África está jugando un rol importante, pero creo que conviene dedicarle, no decirlo a las apuradas, ¿no?, como dedicarle un mejor rato. Así que, Mercedes, dejamos por acá este balance del año y que estamos en contacto. A ver si en algún momento andás en Montevideo, capaz que te puedes dar una vuelta por acá. Sí, debería estar allí en enero. Y hacemos eso, el cambio climático, porque África es el continente que más sufre los efectos del cambio climático, menos contribuyó a la economía en base a fósiles y está menos preparado para mitigar o adaptarse a los cambios climáticos. Entonces, ese podría ser un buen tema para la próxima. Muchas gracias, Mercedes. Gracias por invitarme. Understand how I like it.